Maestra, buenas tardes, ¿cómo estamos? Mi nombre es Gonzalo Agarra Medina, matrícula 00827731 y le vengo a contar mi tarea sobre los métodos de estudio. Hice una pequeña investigación, descubrí tres métodos nuevos que yo creo que podrían ser muy útiles para mi aprendizaje en este nuevo semestre que voy a entrar. Se los voy a explicar un poquito para tener un contexto un poco antes de entrar de lleno al video. Encontré la técnica Feynman, que es una de las que más me atrajo, que primero consiste en leer lo que quieres aprender, dar una primera explicación grabada, luego revisas la explicación, encuentras un poco de hoyos, vas mejorando la explicación y pues, vas confirmando que esté bien, ¿no? Encuentras que está mal, que está bien, haces la explicación otra vez en video, la vuelves a ver. Entonces, se me hace un método muy completo, un método que me gustó bastante. Luego tenemos el método SQ4R, que es hacer un survey, o sea, hacer una pequeña investigación, hacerte preguntas a ti mismo. Después viene leer sobre el tema, hacer un review del tema, reescribir preguntas y respuestas, recitarlas y repetir. Este es un método que, parecido al método Feynman, me gusta bastante, ya que es un método de bastante repaso, que deja como un poco de cuarto abierto de interpretación, un poquito de mejora. Y sí, o sea, creo que es algo donde puedo cachar errores temprano para poder corregirlos y tener una mejor explicación, un mejor entendimiento del tema en general. Luego tenemos el método Cornell, que es un método que consiste en tu libreta dividirla en dos columnas. Una columna grande, donde van a ir apuntes principales, una columna un poco más pequeña, donde van palabras clave, apuntes pequeños, un poco de corrección. Se me hace una técnica que podría ser un poco menos efectiva, muy para mi personalidad, muy para como yo soy, pero es un método diferente al que yo utilizaba y creo que es, pues sí, creo que podría ser un poco más efectivo que lo que yo usaba. Ahora, el método que yo usaba era el método Pomodoro, que consiste en trabajar 25 minutos, descansas 5, trabajas 25, descansas 5. El problema que yo tenía con esto es que soy una persona un poco diversa con mi atención. Entonces esos 5 minutos de descanso se convertían en media hora. Los 25 minutos de estudio se convertían en 15. No era algo en lo que yo me pudiera enfocar, ya que era en concentrarme en algo en un periodo muy corto de tiempo y en el periodo de descanso se me perdían las ideas completamente, por lo que no era un método efectivo hacia mi persona. No me funcionaba, aunque yo quisiera que me funcionara porque el descanso sonaba muy atractivo para una persona tan divergente como yo. No divergente, un poco distraída en algunos sentidos. Entonces, siento que no es un método que a mí me haya funcionado. Creo que era un método ineficaz por los descansos. Siento que eso de estarme tomando descansos, al menos a mí no me sirve, ya que pierdo el hilo de las cosas. Y a la hora de regresar a estos 25 minutos de estudio, pues claramente tenía que repasar las cosas que ya había hecho y donde no había previa grabación, no había previo, no, o sea, había apuntes, pero nada, nada muy concreto a comparación con los métodos nuevos que logré descubrir donde tengo una grabación. Soy una persona yo mucho más visual, veo las cosas, escucho las cosas, las puedo entender, puedo hacer los reviews, puedo hacer un poquito más de disección en esos temas. Entonces, por eso siento que el método Pomodoro era un método poco ineficaz con tiempo, ineficaz hacia mi atención y era un método que se prestaba mucho a que yo me distrajera en varias divergentes, ¿no? Ahora, de los métodos que le había explicado, el que más me atrajo a mí y un poquito el que usé para poder hacer esta tarea fue el método Feynman, que pues, consistía de primero hacer una pequeña investigación y leer de lo que quieres exponer. Después acabas el video, lo ves, lo intentas entender, lo contrastas con tu información y ahí vas a empezar a ver errores. Acabas de ver el video, haces tus apuntes otra vez, vuelves a investigar un poco más en las cosas que no te hicieron sentido, haces otro video y pasito a pasito vas a acabar con una video explicación, la cual vas a entender, la cual va a tener llena, no va a tener hoyos y siento que no se da tanto a la distracción, ya que contra el método Pomodoro que solo eran apuntes, aquí yo tengo algo visual, algo que puedo ver, algo que puedo repetir. Entonces siento que es un método que muy a mis ojos, y muy como soy yo, una persona un poco más visual, podría servirme un poco más, ya que, por ejemplo, muchas de mis materias, siendo un ingeniero mecánico, son materias en las que tengo que ver muchos conceptos de física, muchos conceptos matemáticos, conceptos químicos, a la hora del diseño, o sea, tener que hacer cosas en CADs
es mucho de estar moviendo la computadora. Entonces siento que yo no funciono muy bien con apuntes, ya que a la hora de yo tener los apuntes, suelo tener estas, estos hoyos en los apuntes, ya que yo era una persona que resumía mucho a la hora de apuntar, entonces se me perdían como las ideas principales. Entonces, a la hora de yo poder aplicar la técnica Feynman, lo que voy a hacer es que voy a tener un video en el que voy a dar una explicación completa y la voy a poder ir mejorando poquito a poquito, ya que yo viéndolo, contrastándolo contra información que tengo en la computadora, apuntes que yo tengo, cálculos que yo tengo, CADs en los que yo estoy diseñando, puedo lograr contrastar un poquito todas estas fuentes un poquito más visuales, un poquito más fáciles en mí, y a la larga creo que esto podría funcionarme más que el método Pomodoro, que era el que yo utilizaba anteriormente para poder estudiar. Entonces, a esa conclusión llego. Esas son un poquito las diferencias, las mejoras que haría. Yo creo que la mejora principal va a ser cambiar de un método Pomodoro un poco mal aplicado a un método Feynman en el que yo tengo un poquito más de libertad, tengo un poquito más como de wiggle room para yo poder moverme dentro de mis explicaciones, ser un poquito más dinámico hasta eso. En los videos siento que me puedo explicar mucho mejor que escribiendo cosas, que apuntes. Por eso mismo el método Cornell, que es el método de las columnas, y el método SQ4R, no me atrajeron tanto, ya que esto es mucho escribir, no es tanto ver. Entonces, esto es mucho lees, escribes tus párrafos, los ves, te haces preguntas, contrastas. Y lo que me atrajo del método Feynman es lo mismo de que es un método muy visual, es un método que yo puedo ver, escuchar y que tengo grabado. Entonces sí, eso es una pequeña mejora que yo haría para estos semestres y siento que es algo que me va a funcionar bastante. Muchísimas gracias por su tiempo y esto fue todo.